Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. A mí me gustaría comentar que tenemos una agenda interesante el día de hoy. Simplemente diría que en plan de los mercados no hubo tanta volatilidad como habíamos observado en semanas anteriores. Los mercados en Asia estuvieron laterales, o sea, no hubo grandes pérdidas ni utilidades. En Europa, en promedio, las bolsas subieron 1%. En los Estados Unidos, la ganancia fue marginal para el Dow Jones y para el Standard & Poor's. Sin embargo, el Nasdaq tuvo una buena semana con un incremento en el rendimiento del 1.7%, y la bolsa mexicana siguió con su buena racha, tuvo un crecimiento del 1.2%. Otro activo que fue ganador en los mercados fue el peso, que se revaluó 1.2% con respecto al dólar. A mí me gustaría empezar el programa comentando el evento más importante de la semana, que fue el resultado de las elecciones intermedias en México. Yo no soy analista político, soy analista financiero. Sin embargo, bueno, pues la política siempre juega en la parte económica. Y lo que yo puedo observar de lo que vimos en las elecciones es que el resultado, sobre todo a nivel de lo que sucedió en el Congreso, lo vieron los mercados con buenos ojos. ¿Por qué? Bueno, porque se disminuyó la fuerza del partido en el poder y la oposición ganó algo de terreno. Y no se dio la mayoría calificada que buscaba el partido en el poder, lo cual no le hubiera caído bien a los mercados. Y no es porque sea el partido A, B, C o D, es que simplemente los mercados prefieren que la política esté en equilibrio. Y de alguna manera yo lo que veo en el resultado de estas elecciones es que mejoró el equilibrio en relación a lo que teníamos antes. Y bueno, pues esto se sintió en los mercados. Y la moneda mexicana se revaluó al empezar a conocer los resultados. Estaba a niveles de 20 pesos por dólar, se bajó a niveles de 19.80 primero. También la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un brinco importante del 2%, en sentido contrario con lo que había sucedido o estaba sucediendo en las bolsas del mundo. Las tasas de interés de los mercados secundarios de bonos de deuda soberana bajaron. Esto es algo que el público en general no ve, pero nosotros sí lo vivimos, lo sentimos y lo vemos. Entonces yo creo que el resultado fue simplemente positivo. Yo aquí cortaría, pero bueno, pues también a lo mejor Jorge Gordillo tiene más intuición política que la mía y tiene una opinión distinta. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, aparentemente el mercado tomó positivas los resultados de las elecciones. Y independientemente de lo que está pasando en el exterior, que eso es lo que hemos constantemente dicho que es el que da la dirección de los mercados ahorita, en los temas internos los han vestido. Y bueno, aunque el mercado está un poco más tranquilo, un poco más contento, quizá le preocupaba un poco que cambios constitucionales, sobre todo en temas que son antimercado, que en el mercado no les gustarían, a lo mejor va a tener más dificultad de lograrlo el gobierno. Pero no va a haber un cambio significativo en la política económica. El partido en el poder seguirá siendo mayoría, seguirá dominando, y no va a haber un cambio significativo. Simplemente lo que estamos viendo es un poco de contrapeso, un poco de necesidad de que haya más argumentos, más discusión, por lo pronto el mercado lo vio con buenos ojos. No vimos una apreciación muy fuerte del tipo de cambio, 20 centavos, o sea, simplemente se acomodó de mejor manera. Sí, yo creo que en el corto plazo las cosas quedan igual. Creo que lo que mejor es la perspectiva de mediano y de largo plazo, ¿no? Sí. Pues bien, eso en cuanto al tema político. Un comentario al margen: vi las elecciones en Perú, vi la primera entrevista que le hicieron al que parece ser va a ser el próximo presidente del país, y se me pararon los pelos de punta.
Es impresionante la ignorancia de este individuo, pobre Perú. Pero bueno, ese no es nuestro tema. A mí me gustaría ahora tratar el gran tema que ha estado dominando los mercados y es el tema de la inflación. Primero en Estados Unidos, y qué quiere decir, y luego en México, porque salió la inflación del mes de mayo de ambos países. ¿Por qué no empiezas tú con tu comentario? Sí, la inflación en Estados Unidos en mayo salió, no lo habíamos visto desde 2008, ya de más de 10 años, casi arriba del 5%, muy alta, y de alguna manera pues, sí genera cierta preocupación. Pero lo que nos hemos visto, o lo que ya empezamos a aprender con el tema de inflación, es que gran parte de estos incrementos, de esta presión inflacionaria, tiene que ver por lo que sucedió el año pasado. El año pasado no hubo demanda, el año pasado nos obligaron a cerrar, entonces la inflación, todo el mundo tuvo que hacer descuentos para lograr sobrevivir. Ahora están eliminando estos descuentos, estamos viendo rebotes en los precios, y no solo eso, hubo muchas disrupciones en las cadenas de valor que impiden ahora que aumenta la demanda, aumentar la producción de manera rápida, sobre todo en los commodities, en las materias primas. Ahora cuando ya empecemos a demandar más servicios, más turismo, a lo mejor el consumo se mueva para allá y despresionice o quite un poco de presión a este aumento de precios que hay en Estados Unidos. Entonces, por un lado, lo que ya entendimos es que gran parte de este incremento es temporal o es provocado por la crisis. Lo que no podemos saber es qué va a pasar después, porque los estímulos monetarios han sido históricos, grandísimos, y entonces el mercado, como no hay manera de garantizarle si esta inflación va a tardar, o sea, ya creemos que llegó a su máximo y va a ir bajando, pero ¿qué tan rápido va a ir bajando? ¿Qué tan rápido va a llegar a la meta de la Fed? ¿Se va a estacionar arriba de la meta? Eso no lo sabemos, y eso lo que va a provocar es que el mercado especule mes con mes conforme van saliendo los datos. En este caso, el mes de junio fue positivo en cuanto a que el empleo fue por abajo de lo esperado. Entonces, le está jugando con riesgo al mes de junio, pero al mes de julio lo volverá a evaluar, y al mes de agosto, septiembre, eso es lo que estamos viendo en los mercados. Oye, yo estaba pensando en la semana, y te lo hago a ti como buen economista. A mí me parece que lateralmente a los datos de inflación se debería de hacer un análisis de precios de los que estamos viendo en el 2021 versus los del 2019, no de los del 2020, porque obviamente los precios del 2020 están afectados por el cierre de las economías a nivel mundial y por lo que tú explicas muy bien, que es la falta de demanda. Yo en muchos casos tengo la impresión de que los incrementos que estamos viendo, pues es más que nada regresar a los precios que tenían, sobre todo en la parte de commodities, algunos de estos antes de la pandemia, en el 2019, ¿no? Pero porque pues a lo largo de todo este año la comparación con el 21 pues va a estar distorsionada porque la base estuvo muy afectada por la contracción económica generalizada a nivel del planeta. Sí, correcto. Creo que es muy buena tu observación. Haremos un análisis para la próxima semana al respecto, a ver qué podemos encontrar que llame la atención. El caso de México es algo similar. También están históricos, ya va a empezar a bajar, pero no creo que baje tan rápido como quisiéramos. Va a estar arriba de la meta de Banxico por mucho tiempo, por lo menos este año, igual que la Fed. Y entonces esto dificultará en la evaluación sobre la política monetaria. Y entonces, por eso es que lo hemos comentado en las semanas anteriores, que el mercado está especulativo, trata de adelantarse, pero no necesariamente lo hace conforme va saliendo dato por dato, y por eso vemos que previo a que salga el dato se presiona, y saliendo el dato le juega o aprovecha para apostarle más a los mercados con riesgo, a las bolsas, por un tiempo prolongado. A mí me gustaría darte nada más, para terminar el tema, mi perspectiva. Yo creo que la inflación en Estados Unidos puede empezar a declinar, no sé si junio o julio, ciertamente en julio creo que sí, pero de todas maneras cuando se mida enero-diciembre nos va a dar un número de 3.5%, lo cual contrasta contra inflaciones del 1,5% en promedio en los últimos 5 años. Aquí la parte positiva es que la mayor parte de los analistas y la propia Reserva Federal creen que la inflación en el 2022 va a regresar a converger hacia las cifras del 2%. Y quizá lo mismo suceda en México. A lo mejor lo peor de la inflación ya lo vimos en el mes de abril,
con una acumulada anterior del 6.08, se baja al 5.89, pero ya no le va a dar tiempo de bajar tanto hacia diciembre y vamos a terminar con una inflación en el año pues del 4.5, 4.6, 4.7, a lo mejor hasta 4.8%, ¿no? Ojalá, y también en México la veamos regresar en el 2022 a niveles más a la mexicana, más a los niveles del 3,5%. No sé si estés de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es como están las cosas, sobre todo por la comparación base, es muy probable que el año que entra volvemos a bajar del 4%, aunque con ciertos riesgos, porque lo que vamos ahora a observarnos en los siguientes meses es qué tipo de propuesta de cambio fiscal va a hacer el gobierno que implique aumento de puestos en energéticos o en otro tipo de commodities que nos pueda afectar en la inflación. Por lo pronto, nuestra expectativa es que cierre, como dice, entre el 4,5 y 5% de la inflación este año y el próximo año baje del 4%. Vamos a ver, el presidente dijo el viernes, al jueves, a los empresarios que no habrá nuevos impuestos. Yo tengo mis serias dudas de que no venga una reforma fiscal. Nos queda un minuto y yo sí quisiera comentar que los cambios en el gabinete, bueno, pues el gobierno, los mercados los tomaron bien. El hecho de que vaya Rogelio Ramírez de la O Hacienda y el actual secretario de Hacienda que se vaya a Banco de México cuando termine su periodo, Alejandro Díaz de León, bueno, pues el mercado no los tomó mal. Pero lo que sí quiero resaltar es que la labor que hizo Alejandro en Banco de México durante 6 años fue espléndida. Fue espléndida. Yo lamento que no lo hayan ratificado por otro periodo, porque a mí me enseñaron que cuando las cosas van muy bien, ¿para qué las cambias, no? Y esto no quiere decir que Herrera no lo vaya a hacer bien. Sí quiero decir que don Alejandro sí lo hizo muy bien. Pero bueno, ese es mi comentario. No sé si quieres agregar algo. Bueno, la primera impresión es positiva porque teníamos algo de miedo que vinieran personajes que no estuviéramos tan familiarizados o que pusieran en duda la autonomía del Banco de México y la solidez de las finanzas públicas en el país. Esa es la primera impresión. Ahora, el reto es enorme. O sea, cómo lograr que la economía vuelva a encarrilarse a crecimientos más amplios, más acelerados, a volver a confiar o mejorar la confianza en la inversión, es verdadero reto y se ve difícil todavía. Entonces, simplemente bajaron los riesgos, pero todavía tenemos muchas cosas que ver para los próximos años. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que estén bien. Buena semana.